Hola, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 1 de Introducción a la Computación. Básicamente estaremos hablando de algunos conceptos iniciales sobre definición del concepto de computadora, los elementos más importantes que lo forman, así como las características técnicas que normalmente tiene un equipo una vez usted considere adquirir uno para uso de casa o para uso en el trabajo. En primera instancia, vamos a definir el concepto de computadora. Existen muchos autores que han definido cada uno de ellos el concepto como tal, pero el más universal es el que define Steinling como la máquina digital, electrónica, programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibir, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones. Existen otras definiciones que también aportan un poco más al concepto de computadora, como un objeto capaz de realizar un cómputo por ejecución de un algoritmo y que básicamente toma los elementos importantes de todo sistema: entrada, proceso y salida. Cada uno de ellos con características propias según los requerimientos técnicos que poseen cada uno de ellos. Una de las preguntas que básicamente se hacen los especialistas en tecnologías es ¿por qué estudiar organización y arquitectura de computadoras? Básicamente ambas preguntas están asociadas a dos elementos muy importantes: el concepto de organización y el concepto de arquitectura como tal. Cuando hablamos de organización hacemos referencia al concepto que define la forma en que nosotros comunicamos y relacionamos los diferentes elementos de la computadora para poder entonces obtener los beneficios y las funciones para las cuales han sido desarrolladas. Dentro de estas principales características de por qué nosotros debemos conocer los elementos tanto de una computadora a nivel de organización o de arquitectura en el área de tecnología, es porque me permite en primera instancia a los desarrolladores definir mejores programas en base a compilación, sistemas operativos y driver. Me permite también optimizar programas, construir computadoras, evaluar su diseño y entender los compromisos entre el poder de cómputo, que es la característica que hace que un ordenador responda mediante sus especificaciones técnicas a lo que debe hacer según el tamaño y las capacidades con las que cuenta. Por otro lado, vamos entonces a hablar el concepto ya como tal de arquitectura. Llamamos arquitectura a los atributos visibles al programador, visibles pero a bajo nivel, es decir, aquellas que me permiten a mí definir la forma o el idioma en que se comunican cada uno de los elementos o piezas de un computador. Cuando hablamos de organización, hablamos del concepto que define la forma en la que se combinan circuitos para que este idioma o eso que se define en la arquitectura se pueda llevar a cabo todas las tareas en las cuales o para las cuales se ha desarrollado el ordenador como tal. Para ello entonces existen diversos tipos de arquitecturas definidas según las características evolutivas desde los primeros inicios hasta la actualidad. Por ejemplo, toda la familia Intel, desde las versiones 8086 hasta el Pentium 4, por ejemplo, comparten la misma arquitectura básica. Esto quiere decir que hay cambios puesto que la cantidad de registros no es la misma, estos no son del mismo tamaño, pero que es posible ejecutar un programa desarrollado para 8086 en un Pentium 4 sin mayores inconvenientes. Por otro lado, en lo que respecta a la organización, no especifica básicamente la forma en que trabaja, pero básicamente está relacionado a la forma entonces que yo defino la relación hardware versus software al momento de que implemento o desarrollo aplicaciones para ordenadores específicos. Otro concepto muy importante que hay que aclarar es el concepto de componentes, ¿ya? Los componentes no es más que aquellos elementos, tanto software como hardware, que forman el ordenador o el computador como tal. Cuando hablamos entonces de componentes, nos viene a nosotros el concepto del principio de equivalencia hardware-software, que dice que cualquier cosa que puede ser hecha por software también puede ser hecha por hardware, y que cualquier cosa que puede ser hecha por hardware puede ser hecha también por software. De tal manera entonces que vemos tecnologías en donde se implementa software dentro del hardware y donde implementamos características propias del hardware dentro del software específicamente. Otro de los elementos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento que hablamos de componentes es los conceptos de estructura versus función. Están estrechamente relacionados al concepto de organización
Y llamamos básicamente al concepto de estructura a la forma en que los componentes se relacionan entre sí para desarrollar una tarea, y función a las operaciones particulares que esos componentes desarrollan en el marco de una estructura particular. Es decir, cómo están interconectados los elementos y luego entonces cómo funciona esa interconexión una entre otra. Para ello entonces tenemos que definir funciones básicas de un computador. En primera instancia tenemos el concepto de procesamiento de datos, que básicamente es el elemento más importante o la función más importante del ordenador. Luego el almacenamiento de datos, que posteriormente me puede servir a mí para hacer transferencias de datos. Y por último el control, es decir, la forma en que yo relaciono cada uno de los elementos según las necesidades definidas o especificadas por el tipo de computador. Vemos en esta imagen una estructura tipo lógica de los componentes de un computador. Tenemos, por ejemplo, el periférico, que está en la parte superior, y las líneas de comunicación, que son elementos externos al propio computador. Y el computador como tal, entonces lo definimos en tres elementos muy importantes: la unidad central de proceso, o CPU, la memoria principal, y los elementos o las estructuras de entrada y salida, todos ellos definidos por un sistema de interconexión, que en este caso sería un bus, que existen diferentes tipos de buses según las características técnicas o funcionalidades de cada uno de sus elementos. Si nos adentramos un poco más al concepto de CPU, podemos ver entonces que un CPU como tal, o la unidad central de proceso, es un conjunto de diferentes elementos. Básicamente tenemos tres elementos: los registros, que no son más que aquellas unidades lógicas que me permiten a mí almacenar datos, tanto de ubicación como datos para procesar. La unidad aritmético-lógica, que se encarga básicamente de todas las actividades aritmético-lógicas. Y la unidad de control, que me dice a mí entonces cómo yo relaciono todos los elementos de registros, de unidad de control y de la unidad aritmético-lógica entre cada uno de los elementos que componen el ordenador. Si nos vamos un poco más adentro, descubriendo mucho más las características principales o las estructuras principales, tenemos por ejemplo la unidad de control, o la UC. La unidad de control básicamente es una unidad que permite el almacenamiento lógico de las instrucciones que posteriormente se ejecutan para que cada uno de los procesos, ya sea de memoria, ya sea de procesador, etcétera, se puedan entonces ejecutar en un orden secuencial o en un orden lógico secuencial. Todo esto me permite a mí entonces establecer elementos o momentos de comunicación entre la memoria de control a través de unidades de control de registros y decodificadores, que básicamente son las funciones principales dentro de la unidad de control. Vamos a ver en nuestra próxima clase un poco ahora cada uno de los elementos con que se cuenta o las especificaciones técnicas que cuenta un ordenador, y vamos a hacer un ejemplo bien práctico que nosotros normalmente vemos en el día a día y que no es más que la manera en que nosotros leemos o interpretamos los elementos o elementos técnicos de un computador cuando queremos hacer una compra de uno de ellos, es decir, en alguna tienda de ordenadores, por alguna página web que tenga información técnica del ordenador, y básicamente vamos a ir interpretando cada uno de los elementos para tener una panorámica general de qué queremos nosotros en un momento determinado adquirir cuando vemos entonces diferentes tipos de ordenadores con características técnicas separadas. En las siguientes clases entraremos más en detalle con este ejemplo y con las características técnicas que lo tienen. Muchas gracias por esta primera clase y espero que le haya servido de gran utilidad para hacer una introducción al concepto de computador como tal. Gracias.